seguro llega gracias a PGA, Tecnópolis, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Smart Home Dominicana. Hola, bienvenidos. Estamos dando continuidad a nuestro programa anterior, donde comenzamos a hablar o a tocar el tema de las redes. En el anterior hablamos de las redes residenciales y en este episodio de hoy vamos a tratar el tema de las redes comerciales. El perfil del tipo de producto que se usa en la gama comercial no es tan parecido al residencial. Aquí vamos a ver las diferencias, aunque hay algunas residencias que requieren montar sistemas más complejos dentro de más parecido, digamos así, a la gama comercial que a la residencial, pero son honorables excepciones, de manera que hoy nos estaremos enfocando en el tema de sistemas de redes comerciales. El gran señor José, aquí presente, pues nos va a hacer una introducción de lo que vamos a tratar hoy. José, ¿cómo que se está comiendo todo tu programa y cómo es la cosa? Se le nota que se lo está comiendo. Ay, se nota. Bueno. No, para que sí tenemos en cuenta que la gran mayoría, básicamente el gran apoyo de todos los sistemas que nosotros integramos son las telecomunicaciones, ya que ellos son los que permiten poder comunicar estos sistemas con el mundo exterior a través de Internet. Entonces, ya entrando en materia, lo que viene siendo la parte de redes comerciales, ya como hablamos en la parte residencial. Habíamos hablado del Wi-Fi, más Wi-Fi que de otra cosa en la parte más la parte física y señales de Wi-Fi. En cuanto a redes comerciales, por lo general, lo que se trata es de mantener una norma o un estándar. ¿Por qué? Porque las redes comerciales, a nivel empresarial, tú no puedes darte el lujo de tener ciertas fallas o interrupciones, como por ejemplo en una casa, si se fue el internet por un par de horas, es algo manejable. Tal vez en una empresa eso te paga un departamento de venta, un departamento de facturación. Imagínate un área de caja, por ejemplo, de una oficina que recibe pagos de servicios, donde el área de recibir ingresos y pagos se detiene por un problema de la red. Eso se torna un caos. Entonces, en el tema comercial, sí es más rigurosa la forma de instalar. Hay un montón de normas y estándares que deben de ser respetados para uno poder garantizar esa confiabilidad que tenemos de las redes. Con el tema de las redes siempre obedecemos tres principios básicos, y es que las redes de comunicaciones deben de soportar las tecnologías antiguas, las tecnologías actuales y las tecnologías que van a venir en el futuro. Porque la instalación de un sistema de red, por su nombre propio, un sistema de cableado estructurado de redes, es lo que permite el poder tú evolucionar el negocio sin tener que cambiar esa materia prima que viene siendo el cable de red, esa instalación inicial. Muchas veces pasa cuando las empresas hacen actualizaciones de equipo, ellos cambian los equipos activos que manejan la red, pero el sistema de cableado sigue siendo el mismo a través de muchos años. ¿El pasivo? ¿Perdón? ¿El pasivo? Sí, viene siendo la parte pasiva. Inclusive, muchos de los grandes fabricantes de sistemas de cableado estructurado te dan garantía de instalaciones cuando tú las certificas de 10, 15, 20, 25, hasta 25 años. Dependiendo del fabricante, dependiendo de la instalación que tú hagas. Y dependiendo de cada instalación tendrá un cableado, una estructura diferente. Sí, exacto. Ya son pequeñas empresas. Tal tipo de aplicación. Entonces, no es lo mismo una instalación por una empresa industrial que tiene que tener ciertos controles, sobre todo la parte eléctrica, que es una pequeña empresa, o una farmacia, un supermercado, etcétera. Ahora, siempre se habla mucho de cableado estructurado. ¿Qué tú puedes, en palabras sencillas para que las personas entiendan? Sí, básicamente, como su nombre lo dice, es un sistema, porque se compone de varias partes. Tenemos la parte de por sí el cable, tenemos la parte de conectores, ya sean modulares o fijos, tenemos la parte de la forma en la que se va a hacer la terminación. Hay una serie de parámetros que se toman en cuenta en la forma como se va a terminar el cable, si va con un conector hembra, un conector macho, un conector que va a intemperie, si es un conector donde hay una zona que es susceptible a energía electroestática, entonces se pone un conector blindado. Si se le puede poner el conector directo al cable o no. Si se le puede poner el conector, eso se llama Modular Plug Terminated Link. Eso es un tipo de conector que se utiliza mucho en Wi-Fi y para cámaras de seguridad. En español, por favor. No se lo sabe en español. ¿no? Modular Plug Terminated, no me lo sé en español. Es un plug modular. Pero entonces, según la aplicación
que se va a instalar es que se tome en cuenta el tipo de cable y sus accesorios a utilizar. Por ejemplo, ahora mismo con el tema de las grandes velocidades de internet que tenemos, hay muchos clientes que nos exigen, mira, yo necesito tener una velocidad de por lo menos 10 gigabits. Entonces, dependiendo el tamaño de la instalación o las distancias que se van a recorrer de la salida de red, de la salida de las tomas de red hacia el punto de concentración, se utiliza un cable de una categoría o de otra. Puede ser que empecemos, por ejemplo, con categoría 6, pero a partir de los 60 metros, si mal no me recuerdo, los 30 metros, el cable categoría 6 no me garantiza la velocidad de 10 gigabits. Entonces yo tendría que usar categoría 6A. Entonces hay un cable que utiliza un cable más grueso, más robusto, utiliza un conector específico. Si voy a llevar mayor cantidad de cable, tengo que utilizar otros tipos de tuberías por el tema del diámetro del cable. Y cada detalle según el tipo de aplicación que el cliente quiera. Inclusive tenemos un centro de datos clientes que trabajan 25 gigas o 40 gigabits sobre cobre. Entonces lo uno que hace es varios enlaces con la categoría del cable que lleva y uno sumariza esos enlaces a nivel de ancho de banda para poder dar esas altas velocidades. O sea, el tema de las categorías de los cables está muy relacionado con el estándar, vamos a decir, que garantiza la velocidad que uno básicamente la necesita. aplicación. El estándar es ya lo que el cable maneja. Entonces, por ejemplo, para no garantizar el tema de estándares, existen elementos de certificación. Nosotros tenemos los instrumentos para entonces nosotros evaluar ese cable. Entonces, tomamos métricas muy específicas del cable y las comparamos con el estándar. Entonces, certificamos si la instalación cumple o no cumple el estándar que... Pero ese estándar que te fija, o sea, ¿cuál es el objetivo del estándar? Es que se consiga el desempeño que tiene sí, que exacto, tener. poder lograr que poder certificar, como su nombre garantizar dice, y garantizar que ese sistema instalado cumple las normas que se exigen en el estándar para poder garantizar la aplicación que viene siendo ancho de banda en la mayoría de los casos. Y después luego, ¿qué tú dirías con el tipo de cable? Tú sabes que dependiendo del tipo de instalación, si tú vas a tener ruido electromagnético, puede ser que sea un cable blindado o no sea Sí. un cable blindado. Cable apantallado, aparte del blindaje. Algo que pasa mucho aquí es que me pusieron un cable para la máquina de rayo X, pero cuando prende la máquina de rayo X se va... O sea, aterriza y se quema todo el equipo. Entonces tú tienes una máquina de rayo X que te cuesta $1 millón y por tú poner un cable que no es el adecuado, se queman los equipos. ¿Que ese sea qué? Eso pasa con el CCA. No necesariamente. Muchas veces ponen un cable, vamos a decir, un cable de no es adecuado. buena calidad, pero no no es un cable blindado por fuera. Y tú tienes, por ejemplo, resonadores magnéticos y tú tienes máquina de rayo X. Una máquina de rayo X tiene una cantidad de radiación masiva. Tú entiendes que muchas veces no necesariamente que va a prender el mundo en fuego ni que va a haber un reactor nuclear prendido. Pero va a dañar el va a componente dañar electrónico de los equipos. Y puede cortar la comunicación en el momento. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la persona que va a hacer la instalación conoce quizá lo básico, pero no por un tema de precio, presupuesto, un cable blindado. ¿Cuántas veces más caro un cable no blindado? 4 veces más blindado, que me acuerdo. Por Yo ejemplo, una caja de cable bueno te cuesta alrededor de 250, 200, casi $300. Un cable blindado o apantallado te puede costar fácilmente $500 una caja. Ahora, una pregunta, hermano. Cuando se hace una certificación de red, una cosa es hacer la prueba con el equipo que te dice que el cableado está bien. Sí. Pero como quiera una red podría no certificarse porque visualmente tú puedes determinar que no están cumpliendo con estándares. Sí, hay 3 tipos de verificaciones que tú le haces a los sistemas de cableado estructurado. Está la prueba de verificación, que esa es la que por lo general se hace con un tether chino, que tú simplemente conectas los 2 extremos del cable y pruebas que haya continuidad de una señal a través del cable. ¿Un tether qué chino? Un tether chino. Baratón. Un tether sencillo. ¿Dónde fabrican el flux? Que mida en continuidad en Estados Unidos. Está la prueba de calificación, donde yo con un probador un poco más avanzado, yo evalúo el cable y lo califico para una aplicación. Sí. En este caso viene siendo ancho de banda, lo quiero calificar para Wi-Fi, lo quiero calificar para voz sobre IP, lo quiero calificar para Power over Ethernet. Y el probador me dice, sí, este cable, sin compararlo con el estándar, cumple esa aplicación. Y ya una prueba mucho más completa, la de certificación, donde yo inclusive, mido hasta la resistencia electromagnética del cable. Que eso, por ejemplo, con la prueba de certificación yo puedo confirmar si me instalaron un cable CCA, que es un cable de aleación de aluminio cobre. o un cable 100% cobre. Porque al medir la resistencia, él me da un valor de impedancia y de pérdida Sí. y me confirma, mira, si está dentro de tales valores, ese cable no es de cobre. Sí, pero fuera de la certificación del cable, yo me refiero a que pasa la certificación, cualquiera de esas 3, pero el pass panel está mal instalado o Sí, hay una combinación de colores
que llega un cable azul y después se convierte en amarillo. Sí, por eso tipo de por eso cosas. por eso que se llama un sistema, porque está desde la parte del panel, el recorrido del cable y la parte ya de conexión del acceso final. Inclusive en redes tenemos 3 tipos de categorías. Está lo que viene siendo Core Layer, que viene siendo la concentración de equipos o de recursos de alta disponibilidad, básicamente la gestión completa de la red, que se hace de manera física y también lógica. Está la parte de Distribution Layer, que viene siendo como yo distribuyo esos diferentes recursos que tengo en el acceso principal, y está el nivel de acceso, el Access Layer, que ahí es donde yo, por ejemplo, pongo switches para over Ethernet, que para que un cliente prenda un teléfono, una cámara, o Una bocina. o un access point. Entonces, según la distribución, lógicamente eso lleva un diseño. Según la distribución, es por eso que se llama sistema. Porque son varios componentes, no es simplemente poner el cable y un conector y arrancar. Ahora, yo te una pregunta, por ejemplo, hablando ya, seguimos en mala práctica. Yo he visto muchas veces que te ponen un cable de muy buena calidad, pero entonces los componentes finales, Sí, los conectores son malos. desde el RJ45, que es lo más sencillo, O el mini te jack. ponen un RJ45 de 5 pesos, qué sé yo. Sí, desde una calidad inferior. Pasa muchas veces, inclusive, cuando tú miras el Keystone Jack, que viene siendo el conector hembra, los pines de conexión son de cobre. Muchos de esos fabricantes más económicos lo tienen de aluminio o de aleación de aluminio con cobre. Entonces, cuando tú conectas, él funciona, pero a través del tiempo, la humedad del sitio, el tema del factor del polvo, que como se hace, influye mucho, y también si tiene una mala terminación en el otro extremo, entonces tú lo que tienes son problemas con la red. Por ejemplo, si tú estás mandando corriente por la red, el equipo de buena primera se apaga o hasta se quema. Bueno, con la visita que tú y yo hicimos la semana pasada, yo creo que tú podrías escribir un libro con las cosas que tú viste ahí. Sí, vimos mucha travesura. Mucha Una instalación travesura. de una mansión muy grande. Estamos hablando de que tiene más de 300 salidas de red. Eso es más que una empresa esa casa. Es lo que estaba sí, pero comentando para el ahorita, hay tamaño de la excepciones. casa y toda la tecnología que tiene la casa, es como una empresa. Inclusive tiene un cuarto de datos climatizado, con 2 racks grandísimos, y allá hay servidores y hay dispositivos que se trabaja todo Un por data la red. center. Un pequeño centro de datos. Ahora, una pregunta que para que me actualices un poco, que en esa parte me gustaría saber, quizás estoy un poco anticuado, ¿no? Es cierto que el cable no se debe terminar con el RJ45, o sea, siempre hay que poner un jack y patch panel y usar los patch core. No, con los ahí conectores de depende fábrica, ¿cuál es la práctica recomendada? Lo recomendable es poner 2 Keystone Jacks, que son los jacks hembra. Pero entonces, a partir de hace más de 10 años, ya está lo que viene siendo conexiones modulares, que viene siendo un Keystone Jack, un jack hembra y un conector RJ45. Ok, pero el RJ45 nunca al cable, directamente al cable que está haciendo la corrida desde el larga, panel sí. en su Keystone Jack y el RJ45 en el otro extremo. En el otro Pero extremo. eso tiene su aplicación para dispositivos como cámara de seguridad, access points, algunas bocinas que vienen con un conector para un conector hembra directo y otras aplicaciones. Pero, por ejemplo, para cámara de seguridad, yo no debo utilizar un conector RJ45 tradicional. Muchas marcas que conocemos traen una bota protectora que hace esa función, pero lo que se debe utilizar es lo que se llama Field Modular Plug. Es un plug que parece un RJ45, pero en la forma de terminarlo parece un Keystone Jack. Trae una bota aislante, trae mucho de ellos un gel, que es un gel dieléctrico, para que eso que va a estar expuesto a un ambiente inhóspito, por así decirlo, un ambiente rudo, entonces la conexión no se maltrate. ¿Es Pero común para que ese tipo de conectores aquí en el mercado? No, eso nosotros lo hemos usado en aplicaciones muy específicas. Conectores con gel, eso hay que pedirlo por internet. No, obligado. inclusive, para que tú tengas una idea, 5 conectores te cuestan $50. Sí, pero a eso me refiero, porque si es lo correcto, quizás no se generaliza y no se adopta esa práctica de usar lo que corresponde, porque no están los distribuidores locales, o vamos a decir, los canales de venta, no están actualizados, quizás. Muchas veces es un tema más de Precio. parte de desconocimiento por parte de los mismos importadores y por el tema de la triste realidad de nuestro país, donde muchos importadores lo único que les interesa es vender. Y por el tema también, el tema de precio. En Pero parte, el precio puede bajar cuando se masifica la venta. O sea, si se empieza a adoptar
No, Porque antes la cámara era muy costosa, todo tipo de la regla cámara. de Hay negocio. dispositivos que no van a bajar por más que se Por masifiquen. más que se masifiquen, porque la producción de tu producción componente que traiga líquido, gel eléctrico adentro, no, Es costoso. es muy difícil tú bajarla. Entonces, consiguiendo eso que dice José, y yo no diría que tanto son los distribuidores son una consecuencia de lo que pide el mercado, pero Sí, en el exacto. mercado nos queremos ganar todo, pero queremos gastar poco. Sí, eso nos pasa muchas veces. Por ejemplo, en el tema comercial, nosotros muchas veces nos juntamos con los arquitectos, están diseñando una oficina que la van a remodelar, la van a construir, y nosotros siempre hacemos énfasis de que necesitamos una reunión con el arquitecto y con el ingeniero, porque necesitamos identificar y mostrar dónde van las facilidades de tecnología. Y nos pasa muchas veces. Mira, que tú me vas a poner, en el caso de los gabinetes, un mueble negro en el medio de la oficina. Y yo, sí, necesitamos poner un punto central para que la distribución no pase de tantos metros, que viene siendo la norma del estándar. Entonces, tengo que buscar un punto donde la norma yo pueda cumplirla sin que me afecte del tema, el José. tema del rendimiento de la red, y ustedes puedan trabajar su parte estética. Hermano, es que siempre volvemos al punto de que lamentablemente muchos arquitectos y también clientes no toman en cuenta a los especialistas de los diferentes sistemas. Sí, eso pasa. Ese tipo de cosas pasan. Por Entonces, un tema de cultura, porque cuando tú trabajando con empresa extranjera, por lo general siempre te dicen dónde tú quieres que te coloquemos Un tema de la planeación. la facilidad. Exacto. Es un tema de eso planeación, es un porque tema- después la estética, como decía José, se resuelve si está planeado a tiempo. Y No, un con tema- empresas extranjeras siempre se van a respetar los estándares. Eso es lo bueno de trabajar con No, y ese por lo tipo de- general, no tanto extranjera, por ejemplo, hay muchas empresas locales que como obedecen cierta norma, tienen algo que se llama PCI Compliance, o tienen alguna norma ISO que lo rige, o la cabeza que está en la parte de tecnología tiene dos dedos de concepto. Te dice, mira, nosotros necesitamos tener necesitamos garantizar tales aplicaciones y tales estándares. Inclusive muchas empresas locales ya están empezando a exigir que se les certifique el sistema de cableado estructurado. sí, pero tú sabes qué pasa, hermano. Mira, yo no voy a mencionar el nombre, pero me llega a la mente una empresa que nosotros siempre le hemos dado servicio, donde ellos manejan un producto, tengo que decirlo así, porque si no daría mucha información, que es delicado, ¿verdad? Servicios que son muy delicados. Sí. Y yo me sorprendí cuando llaman para que uno le haga su red y lo que se están preocupando es por la estética solamente del local. Pero es simplemente porque el dueño de esa empresa no entiende este tipo de cosas. Sí, Y lo importante que debe de ser una buena estructura de redes. Que también caemos también en el tema de la seguridad de las redes. Nada de eso lo toman en cuenta. Todo es que se vea bonito y que se vea bien. Y que se vea como ellos entiendan que se ve bien. Yo he tenido situaciones recientes, por ejemplo, que quizás no se aplique necesariamente a solamente el tema de redes. Pero yo tuve una discusión con un arquitecto hace más de 2 semanas, donde él decía que los interruptores, por ejemplo, los teníamos que poner a una altura de 0.9 metros. Cuando el manual del interruptor, por estándar americano, te dice que va entre 48 y 52 pulgadas. Eso también se homologa a la mayoría de cosas que nosotros siempre tenemos de queja Claro. con la instalación de redes. A veces el lugar ideal para tú poner un access point es en el medio del techo. Sí, debe ser en el medio. No te guste porque la lámpara no se ve igual de estética, pero si lo meto en una esquina es una señal que sale a 360 grados radial y lo que esté pegado a la pared, ¿qué va a hacer, José? No, ahí tú cambias la antena, tú Eso pones va a una, limitar. tú pones una antena directiva para eso. Sí, pero... Sí, lo Pero que- ya ahí, una antena- posiblemente la antena directiva sea más fea que la antena. Sea más fea. que la Aquí antena predomina redonda. la estética Que en la este funcionalidad. país que la funcionalidad. Mira, Sí. aquí predomina predomina el presupuesto. El precio que, número uno. que se hace lo que dice o el arquitecto en la parte que tiene que ver con la empresa, o en mi caso, que tiene que ver con la parte de seguridad, lo que dice el departamento de TI. Sí, eso no pasa mucho. Que el departamento de TI dice que eso tiene que ir ahí, y ellos Sí, no, pero es más ellos fácil. no escuchan. Sí, pero es más fácil convencer a alguien Sí, porque hay de un TI, criterio porque me ha técnico. pasado, Que alguien de seguridad. convencer a alguien de TI que ellos están De la parte errados, estética. que tú convencer a un propietario de una empresa que no maneja O a asuntos un técnicos arquitecto, o a sí. un arquitecto, que lo único que le importa es que sus paredes estén No, bonitas. y que seguramente el propietario de la empresa escucha más al arquitecto, Sí. que se vea bien a lo funcional que nosotros siempre recomendamos. Sí, Ahora- yo hay muchas veces cuando tenemos ese tipo de debate, simplemente yo le pido al arquitecto, mira, esa parte no es funcional y cuando se dañe simplemente tenemos que volver a romper la pared para arreglarlo, o sea, y ahí más trabajo para ti, te conviene. Ahí muchas veces el dueño ya como que entiende, como que espérate, esta gente me están explicando que esto se está haciendo de esa manera por una razón concreta, no simplemente porque yo quiero. Ahora, José, una pregunta. Estamos hablando de redes comerciales.
Sí, claro. ¿Qué es lo típico de una red comercial para distinguirse de una red residencial? O sea, ¿por qué es tan diferente si yo tengo una empresa y yo quiero instalar una red en mi empresa? Claro. Y quiero que por lo menos me dé el rendimiento que yo necesito a nivel corporativo, independientemente de los procesos críticos que se tengan. Pero ¿qué tipo de asesoría tú puedes darle a esas personas? ¿O cómo deben ellos hacer? ¿Qué pregunta tienen que hacer que le vaya a hacer en la propuesta? O sea, ¿cómo podemos ayudar al que quiere hacer la cosa bien? ¿Qué consejo tú le das? ¿Cómo tiene que hacer? Te puedo inclusive poner un caso de una experiencia que tuvimos hace mucho tiempo. Nos pasó con un centro médico. Estaba pidiendo que nosotros le cotizamos para hacer el proyecto con el estructurado en un área nueva que se habilitó en la clínica. Pero ¿qué pasa? El presupuesto de nosotros, como era canalizándolo usando el estándar, era muy costoso. Entonces apareció otro integrador que le hizo el mismo trabajo, entre comillas, pero nosotros en vez de ellos utilizar tuberías metálicas, utilizaron tuberías plásticas. ¿Qué pasa? Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un seguro que les certificaba contra incendios. Entonces, cuando el seguro fue a hacer la auditoría de esa nueva instalación, de esa nueva planta que se fue a agregar a la póliza, para colmo y fuéramos a hacer la evaluación con ellos, cuando encontramos la tubería plástica, simplemente no le dieron el seguro. Entonces el cliente tuvo la mala experiencia de tener que desbaratar eso que se hizo, instalar de nuevamente la red. En tubería metálica, en MT. Entonces todo ese dinero que se invirtió en esa instalación inicial por hacerlo un poco más económico se perdió. Porque un tema de los sistemas de carga estructurados que los cables no lo puedo empalmar. Tengo que usar un tiro del punto de concentración o de origen hacia el punto de destino de acceso. Y en cuanto, por ejemplo, a ese tipo de certificación, tú sabes que aquí es habitual que hagamos una de dos cosas. Si vamos a pasar tubería por el piso, le metemos PVC. Si vamos a pasar una tubería por un chirrón, lo primero que se hace es meterle ¿cómo le dicen? ¿Liquidite o Condufle? Porque el Liquidite tiene su aplicación. Eso y ahí es diferente. Porque como las tuberías que van empotradas por el piso, tú le tiras cemento y le tiras losa, tú sí puedes utilizar tuberías plásticas. Pero cuando son tuberías que van aéreas expuestas, entonces si hay una norma que las representa, entonces tú debes utilizar tubería metálica. Si es un sitio que tiene corrosión, tiene que hacer una tubería que se llaman IMC, que son el triple de más caro. Así es. Si son sitios expuestos a intemperies, por ejemplo, un sitio que está cerca de una costa o de una playa, entonces, o los hoteles, por ejemplo. O los hoteles, tú debes utilizar un tipo de tubería que se llama Liquidite. Entonces el Liquidite tiene dos tipos, una que viene con blindaje de acero por dentro y una que viene con blindaje plástico. Entonces, según la aplicación, tú utilizas el material que lleva, inclusive para el tema de intemperie en sitios agresivos, como por ejemplo cerca del mar, las conexiones entre los registros deben de ir selladas con silicón, para tú poder hacer un sello hermético y que el salitre no se mete y se come el cable. CP67. Ok, bueno, eso en cuanto a nivel físico. Ahora, a nivel lógico... Ya a nivel lógico, asumiendo que tenemos un sistema de carga estructurado funcional, entonces sí debemos empezar a tomar controles. Por ejemplo, yo debo tener un enrutador, un router, que me maneje mi red interna, ya en la parte de concentración de la red o los switches. Los switches ya manejan según lo que yo necesito. Yo necesito que el switch me maneje Power over Ethernet para encender dispositivos, le hace teléfonos, cámaras, sistemas de gestión, o los mismos sistemas de registro de tiempo de asistencia que vienen ya Power over Ethernet. Power over Ethernet. Power over Ethernet. ¿Qué es eso? Bueno, sí, Power over Ethernet es un protocolo que permite enviar voltaje para encender un equipo y administrar a través de la misma red. Una de sus ventajas principales es la centralización de UPS. Y yo tener que en despliegues grandes, en vez de yo tener que llevar un segundo cable de alimentación de corriente para el dispositivo que voy a encender, lo puedo hacer a través de la red. Por ejemplo, como un teléfono IP. Como un teléfono IP, una cámara, cámaras, access points, bocina. aparato de detección de incendios. Los hay también que se conectan a la red. Pantallas, bocinas. José, pero cuando comenzaste a hablar de los routers, pienso que lo más importante es hacer lo que recomendábamos cuando hablábamos de redes en una casa, que es tener un router diferente al ISP. Por lo general se tiene más de uno. Tú tienes un router que te separa la frontera y tienes un router que te gestiona la red interna.
Entonces ya ahí, según la necesidad o según el diseño lógico, porque una cosa es la parte física, que es lo que estamos hablando, y otra es ya la parte lógica. La parte lógica es lo que envuelve cómo yo separo y como quien dice, cómo yo divido mi empresa, así como yo la divido en departamentos para los diferentes tipos de gestiones. Yo debo de dividir la red lógica en departamentos también, o VLANs, o redes virtuales, que me permitan yo poder aislar una cosa de otra. Por ejemplo, es una muy buena práctica yo poder aislar los servicios de voz. Porque los servicios de voz son muy sensibles al tema de las transmisiones. Entonces, si yo tengo mi servicio de voz corriendo, por ejemplo, en la misma red donde están las cámaras, o la misma red de producción, si la demanda de la red es mucho mayor a lo que me piden los servicios de voz, entonces los servicios de voz me van a fallar. Entonces, imagínate una empresa como un call center, donde su principal fuente de negocio es hablar por teléfono, donde la voz se oiga mal. Entonces, eso crea un problema grande. Ahí sería, para las personas que quizá no tienen dominio de esto a profundidad, el tema de las VLAN o de esa segmentación o ese aislamiento, lo que significa es que aunque se esté utilizando el mismo medio físico, el mismo cable, a nivel lógico, vamos a decir así, la data está como circulando por túneles separados a nivel de organizado, sin mezclarse uno con otro, y eso evita también que usuarios que tienen acceso a un sistema no tengan acceso a otro. Dicen en buen dominicano, juntos pero no revueltos. Así es. Exactamente, juntos pero no revueltos. Inclusive ya hay... Pero desde el punto de vista corporativo es muy importante que tú ataques un tema importante con los equipos que son industriales. Muchos de esos equipos industriales utilizan ya una tecnología que quizá es un poquitico más vieja de lo que nosotros tenemos en el 2023. Un procesador que va un poquito más lento. Y la razón de eso es porque son cosas que están recertificadas en ISO del 1 al tercer cuatrillón, que aguantan hasta radiación, yo creo. Sí, depende. Entonces, esa misma velocidad de ese dispositivo me somete a la siguiente limitante. Y la limitante es que yo tengo una red donde tengo 32 cámaras, tengo 48 teléfonos, y todos están diciéndole a la red, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Soy un teléfono. Eso se llama broadcast. Entonces, para mí nada más, el solo beneficio de que el equipo de automatización, ya sea una automatización Control 4, Horus, o una automatización que sea ya más compleja, KNX, SCADA, algo así, deben de estar totalmente aisladas. Se puede hacer virtualmente. Inclusive, buenas prácticas que hacemos en residencias donde tenemos un sistema de automatización, todo el equipo de domótica se crea una red privada aparte. La hace porque el 99% de la gente lo que trabajamos las instalaciones de manera estándar, por así decirlo. Bueno, eso nos permite que si hay un problema en alguna de esas redes, si hay un problema, por ejemplo, con la red domótica, no me afecte a la casa completa. Claro. En las empresas, disculpa, Alejandro, que ya se está como terminando el tiempo y un par de minutitos. Por ejemplo, hacer las Wi-Fi en las empresas, hacer los portales cautivos. Sí, ya en temas de empresas, por lo general, no solamente se utiliza la red cableada, también se utiliza la red inalámbrica para mayor facilidad. Y esa también deben ser segmentadas. Por ejemplo, una red para operaciones de la oficina. Si vamos a recibir invitados en un salón de conferencia, por ejemplo, se pone una red de invitados. También si hay empresas, por ejemplo, que son en sitios que son muy remotos y la señal celular no es buena y ellos le permiten a los empleados que se conecten a la red inalámbrica para que estén comunicados, o sea, crear una red privada para esos dispositivos de los empleados, de manera que si hay algún problema con un equipo no afecte la red completa y tú puedas aislar ese incidente de manera controlada. Para el tema de Wi-Fi existe algo que se llama portal cautivo, que básicamente es un gestor de conexiones donde un dispositivo que se vaya a conectar a la red necesita ser previamente autenticado. Ya sea que yo te doy una clave temporal de conexión, registro tu equipo para conectarlo, hay un sinnúmero de maneras de poderlo registrar. Otra cosa también que tenemos es la parte de bloqueo de páginas web. Por el tema empresarial, no se hace también, no se hace con el tema de bloquear que el empleado no accese a una página en específico, sino es mayormente primero proteger la empresa en accesos no autorizados y también mitigar que el empleado no pierda el tiempo haciendo cosas que hay mucho malware, o sea, hay virus y cosas. Sí, hay páginas tipos de amenazas que pueden el famoso ransomware virtual. Bueno, se acabó el tiempo. El problema es que estos podcasts vamos a tener que subirlo como a 4 horas porque es que es demasiado. Lo importante es que siempre hay mejoras que se pueden hacer y lo que les recomendamos siempre a las empresas es que busquen un buen profesional que le puedan asesorar
en la necesidad real que tiene. Y que sepa que el sistema que lleva una empresa es diferente al que se Sí, instala. en una realmente casa. las redes de datos son costosas. Lo ideal es hacerlo con cabeza porque es algo que tú necesitas poder escalar hasta el futuro. Y que puedan ayudar a la empresa a crecer. Hacerlo con también. cabeza, principalmente por lo que dijo José. Invierte una vez y no invierta 100. Y entonces, ¿qué es lo que te toca a ti ahora? Nah, bueno, déjanos tus comentarios en la caja de diálogo. Suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No. Seguro llega gracias a PGA Tecnópolis, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Smart Home Dominicana.